Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir, gracias a Manuel, gracias a la SOGACOT por organizar estas reuniones que me parecen maravillosas, no solo para juntarnos todos, sino también para que los residentes os enamoréis un poquito de lo que es la mejor parte, sin duda, de nuestra especialidad, que es la ortopedia infantil. Gracias también a MBA por apoyarnos siempre, bueno, pues a una minoría que somos los infantiles. Y nada, y simplemente decir que a mí me han engañado, me han dicho que esto era para residentes y casi hay más adjuntos que residentes, así que bueno, espero que entendamos un poquito las deformidades torsionales, que a veces son un poquito complejas de entender. Bueno, pues esto es súper frecuente en la consulta. Mi hijo camina raro, ¿tendrá algún problema? Pues empiezan las preguntas. Pues esto lo hace por manía, la abuela dice que camina mal, a mi padre de pequeño le ponía los zapatos del revés, habrá que ponerle aparatos, la vecina me recomendó un podólogo, el podólogo le ha puesto plantillas, he visto en redes sociales que... Y empieza el baile, ¿no? Las alteraciones torsionales pues, son una preocupación frecuente de padres y abuelos y un motivo muy frecuente de segunda o incluso tercera opinión, porque no les vale con que un médico les haya dicho que eso es normal, ¿no? No se quedan tranquilos. Y ahora pues, hay muchísima demanda por presión de redes sociales, presión de otros especialistas. Conocer la historia natural del desarrollo de los miembros inferiores y la marcha, pues bueno, pues es lo fundamental, ¿no?, de esta charla. Lo fisiológico constitucional muchas veces se confunde con lo patológico y el tratamiento en general se va a basar en la observación y mi tratamiento favorito, la cronoterapia. Hay que intentar evitar el hipertratamiento con ortesis, plantillas, fisioterapia, pues a pesar de la presión de los padres y otros profesionales. Parece que si les decimos que no necesitan nada es que no le estamos haciendo nada. Y quedarnos con que el tratamiento quirúrgico de todo esto es excepcional, a pesar de que somos cirujanos, ¿no? La torsión en los miembros, bueno, pues parece que se desarrolla a partir de la 7ª semana de gestación, ya hay el eje longitudinal de los miembros. Los superiores se van hacia externo y los interiores hacia interno, y hay un moldeado intrauterino. Y las deformidades torsionales van a aparecer cuando estos procesos se afectan, se detienen o se acentúan. Dependen de muchos factores, hereditarios, fuerzas mecánicas, la posición intrauterina y, bueno, pues muchísimos mitos y muchísimas historias sobre si la posición postnatal, si dormir, si cómo se sientan. Luego hablaremos de este artículo, el cazamitos, que es muy interesante. Yo lo he dividido en marcha en rotación interna y marcha en rotación externa, que son pues, consultas súper frecuentes. La marcha en rotación interna, yo creo que de las más frecuentes, junto con pie plano, súper frecuentes. ¿Y por qué? Porque yo creo que es muy visual y muy prevalente. Entonces vamos a ver estos 3 casos. Solamente os pongo los vídeos, vais a pensar qué son y al final de la charla pues los resolvemos. Este niño, este otro niño y esta otra niña, ¿vale? Son 3 casos, podéis así mirarlos un poquito, pues, y también, hombre, ver alguna pistilla, ¿no? Pues vemos que uno es un niño que va por la calle, otro es un niño que está entrando a la consulta y otro es una niña que está ingresada, ¿no? Que nos va a dar pistas para luego lo que son. Causas fisiológicas de marcha en rotación interna. A ver, ¿cuáles son las más frecuentes en menores de 2 años? ¿Alguien, un residente? ¿Algo del pie? Metatarsoaducto, ¿vale? Muy frecuente. Entre 3 y los 10 años, ¿alguien? Raquel. Es que voy a ir a por los que me sé los nombres. Aumento de la torsión tibial interna. Entre los 6 y los 12, la reina de esta charla, Ana, es que os tengo ahí, ¿eh? La anteversión femoral, ¿no? O persistencia de anteversión femoral, antetorsión femoral, luego hablamos un poquito de estos. Causas patológicas, muchas y terribles, cuando vienen por problemas del pie y del tobillo, metatarso primus varus o el temido ski foot, el pie zambo no tratado, deformidades en el nivel de las piernas o la rodilla, la hemimelia de peroné, bioplasia de tibia o casos muy graves de genuvaro por raquitismo, ¿no? Como este niño camina con los pies para adentro. Causas patológicas a nivel de la tibia, una torsión tibial medial. ¿Alguien ha visto algún caso grave de torsión tibial medial? Además de Dr. Herranz, ¿alguien? Bueno, pues os voy a enseñar un caso muy grave. Este es un niño, en África, por supuesto, que es donde están todas las cosas raras, que tiene una torsión a nivel, el cora, su problema rotacional está en mitad de la tibia. Y si decimos que los niños que tienen aumento de anteversión van calcetando, pues este sí que va calcetando. Este lleva un pie para adentro y va como calcetando, ¿no? Y aquí no se sabe si camina para adelante o para atrás. Parece gallego, ¿no?
Otras causas patológicas, la enfermedad de Blount. Estos casos son muy severos y a mí me encantaría hablar de esto, pero por suerte pues esto no es frecuente y hemos venido a hablar de las cosas frecuentes. Entonces, causas fisiológicas de la marcha con los pies para adentro. Vamos a hablar de algunos conceptos. El concepto de anteversión femoral, que es aquel ángulo que está formado por el eje entre la cabeza y el cuello y la línea posterior. Es decir, si miramos un fémur así, sería lo que nos sobresale de la cadera, ¿no? Tenemos que poner el fémur así tumbado y sería este ángulo que se forma. Y la torsión femoral en realidad es la rotación del eje femoral. Es decir, lo que hablamos es versión total del fémur, que es la versión del cuello más la versión del eje, pero la versión del eje, digamos que no la podemos separar. Entonces mal hablamos de torsión femoral teniendo en cuenta todo el fémur. Y la rotación tibial es un poquito más sencilla de entender, es el ángulo de rotación entre la porción distal y la proximal. Hablamos de torsión cuando se desvía más de 2 desviaciones estándar. ¿Y cuál es el mejor amigo aliado en la consulta de la ortopedia infantil? Las pegatinas. No, también las pegatinas hacen mucho... son nuestro aliado, pero el goniómetro, ya lo dijo antes la doctora Llanos. Yo cuando llegué al materno me regalaron un goniómetro y cada día que llegaba a la consulta sin él, bronca, ¿vale? Entonces, bueno, pues el goniómetro es muy importante. Y el segundo mejor amigo, pues este señor que falleció hace 2 años. ¿Alguien sabe quién es? ¿Nadie de infantil? ¿Algún residente? Pues no, tampoco tenéis por la cara, pues no. Pero si os digo que es, un ortopeda infantil muy famoso que ha escrito múltiples de libros, artículos y que ha revolucionado, pues ha estudiado toda la ortopedia infantil, el doctor Lynn Staeli. ¿Y qué ha hecho importante Staeli? Pues muchas cosas, pero sobre todo el perfil rotacional de Staeli. Pregunta de examen EBOT del año pasado. ¿Cuáles son la medición del perfil rotacional de Staeli? Pues cayó el año pasado en el examen EBOT y mucha gente lo falló. Y es algo tan sencillo como, ¿esto cómo se llama? Que poco participáis, ¿eh? Iba a traer regalos y al final no los he traído. Tenía que haber traído pegatinas. Ángulo de progresión de la marcha, ¿vale? Cómo camina el niño, ángulo de progresión del pie. ¿Esto cómo se llama? Este es más fácil, ¿no? ¿Cómo? Anteversión femoral. Esto es la rotación de la cadera, ¿vale? Y el ángulo muslo-pie. Y estos son, ¿no? Ángulo de progresión de la marcha, rotación interna de cadera, rotación externa, ángulo muslo-pie y el eje transmaleolar para aquellos casos en los que pueda haber algún defecto en el pie. Ángulo de progresión de la marcha es poco específico, hay una gran variabilidad. Los valores negativos es el pie hacia adentro, los positivos hacia afuera. Va entre -5 hasta +20. La rotación de cadera. ¿Cuál es rotación interna y cuál es rotación externa? Parece muy obvio para los que nos dedicamos a esto, tal, pero los residentes pequeños no lo saben. O es lo que yo veo, vamos. Pero porque esto de los adultos no sé... Bueno, yo no lo he visto hacer nunca a un adulto tumbarlo boca abajo para ver las rotaciones de la cadera. Siempre lo hacemos en supino. Bueno, pues rotación interna, echamos piernas para hacia afuera y rotación externa, echamos las piernas para adentro, ¿vale? Estos son los valores normales. El ángulo muslo-pie normal entre 0 y 20, el talón apuntando al otro glúteo. Bueno, este es un artículo que me pareció muy interesante, cómo colocan un aparatito para medirlo bien, porque es verdad que a veces no lo terminamos de medir bien, parece que si le estiramos un poco más el pie aumenta. Bueno, pues este me parece interesante, debemos juntar bien las rodillas. El eje transmaleolar, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando veamos alguna alteración en el pie, porque nos elimina ese componente de la deformidad del retropié o del antepié. Otras mediciones que tenemos que hacer, pues ver cómo mueve el niño los miembros superiores, muy importante, ver alteraciones en el eje mecánico, lo acabamos de ver, a ver una discrepancia de longitud, amplitud de la pisada y muchas veces distraer al niño, porque el padre te dice, él no camina así, luego lo ves y él no camina así. Lo distraes un poquito y aparecen las cosas, ¿no? Por ejemplo, esta niña, pues obviamente tiene un problema neurológico, ¿no? Vemos que es una niña que camina, que usa pañal, que mete los pies así para adentro, las piernas un poco, bueno, es una niña que tiene un mielo. La anteversión femoral o
La anteversión femoral sabemos que es algo que tenemos todos, o deberíamos de tener todos, en el cuello del fémur, ¿no? Los valores normales van desde 39 grados aproximadamente, depende de las series, al nacer, hasta los adultos una media de 15 grados, ¿no? Entre 8 y 20. Y va cambiando con el crecimiento. Entonces, no deberíamos hablar de anteversión femoral, sino de persistencia de anteversión femoral o de antetorsión femoral. Es aquello que vemos pues súper frecuente, es la reina de esta charla y son la marcha con las puntas hacia adentro. A veces es frecuente que se marque más uno que el otro, no quiere decir que sea simétrico, sino que al caminar uno se ve más que el otro. Suelen tener un poquito de torpeza, parecen que van caminando calcetando, puede ser una alteración cosmética, aunque en algunas culturas está hasta bien visto tener un poquito las rótulas bizcas, llámese las culturas asiáticas, y la típica posición de W que conocemos todos, ¿no? De pie las rótulas están bizcas, vemos un ángulo de la marcha negativo hacia adentro, las caderas, vamos a ver un aumento de la rotación interna, que hemos dicho que son las piernas para afuera, y un descenso de la rotación externa, que hemos dicho que son girar hacia adentro cuando estamos en prono, ¿no? ¿Y cómo podemos medir la anteversión femoral? Pues bueno, clínicamente se puede usar el método este de Ryder, que es el que usan los podólogos en la consulta, si lo habéis visto alguna vez, colocan un goniómetro y van girando poco a poco el muslo hasta que aparece la mayor prominencia del trocánter mayor y entonces dicen, esta es la anteversión que tiene. Poco fiable. La radiografía simple, pues hoy en día muy difícil, muy compleja, posiciones imposibles, y ya es difícil a veces que hagan una proyección normal bien, pues esto es mucho más complicado, ¿no? El sistema EOS, que me parece súper interesante, hay muchísimas publicaciones sobre esto, está basado en la tecnología de Charpak, que le dieron el premio Nobel por esto en el 92, y utiliza, son dos radiografías biplanares, un plano AP y otro lateral, y lo que hace es como una especie de reconstrucción con solo dos radiografías para hacer como una reconstrucción en 3D. Y nada, muy interesante, nosotros no disponemos de él, pero hay muchos sitios que lo utilizan. Y el gol estándar, al menos en nuestro medio, es el TAC torsional, ¿vale? Es un método de elección para nosotros. Selecciona cortes, podemos incluso hacer solo cortes de la cadera, de la rodilla y del tobillo, seleccionando con baja radiación, es rápido, barato, pero bueno, radia. Entonces, en muchos países se utiliza la resonancia torsional. ¿Qué pasa? Que es muchísimo más cara, menos accesible, mayor tiempo de estudio, pero en países como Suiza, Alemania, es el método que utilizan. ¿Y cómo la medimos? Pues hay muchísimas formas de medirla, pero en general nos tenemos que quedar que son dos líneas imaginarias, desde el bicondilio abajo en el fémur distal y entre la cabeza y el cuello femoral, más o menos. Hay muchas formas y muchas mediciones que podemos tener. Muchísimos métodos, el de Settlinger, superposición de imágenes, muchas veces nos lo va a dar el radiólogo, ¿vale? Nos va a dar puesto así, nos va a dar sus valores, pero sí que es recomendable siempre medirlo tú mismo y a ver si coincide tu medición con la medición del radiólogo, con tu exploración clínica, que como siempre la exploración clínica es lo más importante, porque a veces el TAC puede tener sus defectos o sus problemas, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta de siempre, pues mi paciente tiene una anteversión femoral persistente o una antetorsión femoral. ¿Mayor riesgo de artrosis de cadera? Pues esto es lo que más veces te preguntan los padres. ¿Va a tener problemas en la cadera? ¿Va a tener algún problema este niño en su desarrollo? Bueno, pues durante la historia pues ha habido muchísima controversia con esto. Primero, pues en los primeros estudios en los años 50 se decía que sí, que la anteversión femoral aumenta el riesgo de artrosis de cadera. Luego se llegó a decir hasta que, como aumentaba, había que hacer osteotomías derrotadoras profilácticas. Esto todo antes de los 80, más o menos. Luego llegó el doctor Staeli y con también aquí el doctor Mosca, del que ya también hemos hablado, que dicen que no se puede demostrar de forma significativa que esto vaya a aumentar el riesgo de artrosis, entonces no recomiendan la cirugía profiláctica. Y luego aquí el doctor Tunis, conocido por el ángulo de Tunis, dice que no hay diferencias significativas, ¿vale? ¿Y qué hay de nuevo, viejo? Bueno, pues ahora estamos en la época de la artroscopia de cadera, que está en auge absoluto y total. Entonces, ¿qué pasa con tanta artroscopia de cadera? Bueno, pues que estamos viendo que parece ser que sí que puede haber algún impacto en las roturas labrales, en el impingement anterior. Bueno, muchos artículos sobre esto, parece que están abriendo así una nueva vía. Dicen que sí, que el aumento de la anteversión femoral hace que el labrum anterior sea más grande y que favorece más las roturas. Pero bueno, ¿realmente afecta la torsión femoral en los pacientes con dolor en la cadera? Pues dicen que el origen de la artrosis es multifactorial y que no se puede establecer una clara relación entre ambas.
Donde sí que hay una clara relación es en la displasia de cadera. En pacientes con displasia de cadera sí que es un factor de riesgo para artrosis, pero bueno, ¿qué me vas a decir? Ya tiene una displasia en la cadera, ¿no? Para el resto de pacientes, la anteversión femoral persistente no va a predisponer al aumento de artrosis, o al menos eso es lo que siempre hemos estudiado, y hasta el día de hoy yo no he visto nada que diga lo contrario de forma... estadísticamente significativa. El tratamiento de la anteversión femoral, conservador en el 99% de los casos, y esto es lo que tenemos que transmitirle a los padres. Es muy importante tranquilizarlos porque vienen como locos a veces, y el mejor tratamiento es la cronoterapia, ¿vale? Porque suele haber una resolución espontánea hasta los 8 o 9 años, a veces un poquito más. Y por favor, no al uso de ortesis, es que no hace nada vino, incluidas las plantillas, ¿vale? Hace nada vino una niña que le habían puesto un rehabilitador, un fisio tal, un antirrotatorio, que me parecía increíble, ¿no? ¿Cuándo empezó Forrest Gump a correr y a caminar bien? Pues cuando se rompió las ortesis, ¿no? Cirugía, pues somos cirujanos, a nosotros es lo que nos gusta, ¿no? Operar. Sí, es posible. ¿Cuándo? En niños sin patología, ¿vale? Porque la anteversión femoral en niños con parálisis cerebral es otro mundo del que no vamos a hablar. ¿Cuándo podemos indicar una cirugía? En mayores de 10, 12 años, cuando mediamos una anteversión en el TAC en general, depende de los artículos que leamos, mayor de 35, cuando exista una torpeza motora franca y cuando tengamos una torsión tibial externa menor de 35. ¿Por qué? Porque si le corregimos la anteversión femoral y le giramos la pierna para afuera y tiene una torsión tibial externa, va a caminar con los pies para afuera totalmente, ¿no? Importante, cuando vayamos a indicar una cirugía o cuando vayamos a hablar de esto, explicarle a los padres que esto no es poner unas placas en 8, que esto es una cirugía muy grande. ¿Qué significa cortarle el fémur, los dos fémures a un niño? Y bueno, ¿qué es una fractura de fémur bilateral? Pues un politrauma, ¿no? Vale. Y este es un caso que tuvimos, operamos hace 3 semanas, es un niño de 12 años con esta marcha, que tiene una marcha en rotación interna, esta persistencia de anteversión femoral y este ángulo muslo-pie. Medido por TAC teníamos una versión femoral de 38 y una rotación tibial externa de 24. Y estos dos artículos están súper bien, si algún día vais a hacer alguna cirugía, además te viene por los vídeos, paso por paso, cómo hacerlo, cómo lo manejan. En uno lo utilizan un fijador externo para controlar la rotación y en el otro lo hacen en mesa de tracción con unos pines. Clavos rígidos, ya sabemos que nunca antes de los 10 años. Y también es posible hacer la de rotadora proximal, distal, podemos fijarlo con placa, con clavos, hasta incluso con agujas en el fémur, no sé si alguien se atrevería. Mitos, el cazamitos, no sé si alguien ha visto esta serie, pero está muy bien, van cazando mitos por ahí. Bueno, pues nosotros debemos de cazar los mitos también porque son muy frecuentes y hay mucha divulgación en redes sociales que... Entonces, ¿recomendar deportes que favorezcan la rotación externa? Pues esto es muy típico, ¿no? Lleva al niño patinaje, que el patinaje va hacia afuera. Pues no hay evidencia de nada de eso. Los niños tienen que hacer deporte, ¿cuál? El que les haga feliz. Corregir la postura en sentarse en W, también muy frecuente decirle, no, es que hay que corregirle, que no siente en W, que se siente como los indios. Tampoco hay evidencia de recomendar eso, haga nada. ¿Y por qué se sientan así los niños? ¿Alguien lo sabe? Porque están cómodos. Efectivamente, porque están cómodos. Se sientan así porque pueden, básicamente. Utilizar plantillas para no desgastar el zapato. Vale, los problemas, esto lo dice la autora Llano siempre, los problemas del zapato los arregla el zapatero. Y informar que puede ser estético pero no funcional. En algunas culturas es hasta bonito. Y estos dos artículos son lo que llamo yo los artículos tranquilizadores de padres. Son 2 artículos del doctor Staeli que analizaron diferentes niños y parecía que los niños que tenían una anteversión femoral persistente pues eran escogidos antes para prácticas deportivas y eran incluso mejores en deporte. Pues nada, son unos artículos maravillosos para decirle a los padres que a lo mejor su hijo es incluso mejor en deportes. Anteversión femoral suele mejorar con la edad, ¿vale? Lo hemos dicho antes, cronoterapia, tranquilidad, pero ¿qué pasa si no mejora? ¿Qué pasa si el niño se hace adulto y sigue caminando con exceso de anteversión femoral? Pues no pasa nada. Esta es la doctora Penelas, que tiene una anteversión femoral persistente y nada, es perfectamente normal, válida, no cojea, no tiene problemas en las caderas y se puede hasta ser un excelente traumatólogo infantil con anteversión femoral persistente, ¿no?
La torsión tibial externa. Hablamos de torsión cuando hay más de 2 desviaciones estándar, es rara de forma aislada, es más común asociado a metatarsoaducto congénito, genuvalgo o con anteversión femoral asociada también. Caminan hacia adentro con las rótulas hacia adelante, ¿no? Siempre la clave va a estar en las rótulas, ya lo hemos hablado antes. Es una marcha con los pies hacia adentro simétrica, el ángulo muslo-pie sí que va a estar negativo y las rótulas hacia adentro, las rótulas de frente y los pies miran hacia adentro. Tratamiento conservador también. Se ha relacionado con posición en sedestación, así como se sientan en judo, como se sientan los asiáticos, ninguna correlación estadísticamente significativa y también la mayoría se van a resolver con 8 años, ¿vale? ¿Hay cabida para el tratamiento quirúrgico? Sí, pero bueno, muy raro aislado. Osteotomías supramalleolares podríamos hacer. Marcha en rotación externa, muchísimo menos frecuente que la marcha en rotación interna. Es una marcha con aumento de la base de sustentación, es un caminar muy peculiar, a mí por lo menos me llama muchísimo más la atención, es mucho menos frecuente, buscar algún problema neurológico y muchas veces cuando no encontramos nada, suelen muchos niños con espectro del trastorno de espectro autista caminan con la marcha en rotación externa. Otras causas patológicas de marcha en rotación externa, secuelas de fracturas, este niño con un genuvalgo patológico por un raquitismo y esta pequeñaja que tiene, esto es muy difícil. 5 minutos me quedan. Vale. Bueno, una agenesia de Peyronie. La retroversión femoral, podríamos hablar de una marcha en rotación externa con las rótulas hacia externo. La rotación interna de la cadera está muy limitada y la externa está aumentada. La retroversión femoral aumentada, asociado con obesidad, parece que favorece la epifisiris capitis femoris, aunque en realidad lo que está más descrito es que la retroversión acetabular es la que lo aumenta y que la consecuencia es la retroversión femoral por el desplazamiento de la fisis. A veces también en pacientes con secuelas del PERTES, coxa magna, disminución de la anteversión femoral, pues una torsión posterior. Y lo que sí que parece que está relacionado es en pacientes con choque femoroacetabular tipo CAM, que sí que tienen una retroversión femoral. La torsión tibial externa sí que es muchísimo más frecuente. Rara de forma aislada, puede ocurrir secundaria en la anteversión femoral o contracturas. La clínica, pues de pie, las rótulas al frente y los pies para afuera. El ángulo muslo-pie está aumentado, va para afuera y muy frecuente con inestabilidades de rótula. La medición torsional muchísimo más fácil que la cadera, que el fémur. El eje de la meseta y transmaleolar, el ángulo muslo-pie, y también se puede medir con una tele en bipedestación. Interesante, lo digo luego un segundito. El tratamiento, lo más importante del tratamiento es que, así como la marcha interna sí que mejora con la edad, la externa no, ¿vale? Eso sí que tenéis que saberlo muy bien. El tratamiento precoz sí que está recomendado cuando hay clínica, por ejemplo, la inestabilidad de rótula. Conservador, estiramientos, fisio, quirúrgico, osteotomía supramalleolar o metafisaria proximal, ¿vale? La supramalleolar es muchísimo más sencilla, con fijación con agujas, con placa, con lo que queráis, incluso con clavo. Nada, muy rápido este caso, es un niño de 14 años que viene con esta fractura diafisaria, de tibia. Tratamiento, a ver, esta es fácil. Un residente. Es que voy a por los que me sé los nombres. Marcos. ...14 años, ¿eh? Clavo, placa, yeso, amputar. Pues podría intentar conservador. Muy bien, pero podría intentar conservador, ¿vale? Me parece bien, pues intento conservador. Control de reducción cerrada, aceptamos. Otro tratamiento, alguien cambia, alguien le pone un clavo, alguien le pone un placote. Bueno, se dejó conservador, control a la semana, a las 5 semanas, se le pasa a un sarmiento. A los 3 meses, fractura consolidada, éxito. Bueno, pues viene caminando mal, echa el pie para afuera. Y aquí lo que vemos, nada, esto es la fórmula que para explicarle luego un poquito, que tiene, ha consolidado en rotación externa, ¿vale? Y el niño camina echando el pie para afuera. Pedimos un tacto torsional para comprobarlo y realizamos una osteotomía de rotadora supramalleolar, ¿vale? Este es el antes y el después. Y nada, esto simplemente
para explicar esto de aquí, que este es un trabajo que ha realizado el doctor Herranz, y con la doctora Penelas, la doctora Llanos, sobre cómo medir la rotación tibial en una radiografía. Es una fórmula matemática súper compleja, que el radio más el radio prima es igual a la hipotenusa, haces el coseno de alfa y entonces te da los grados, pero funciona, ¿eh? De hecho, lo acaban de aceptar para la EFORT y, bueno, pues muy interesante porque puede ahorrar radiación en los niños. Osteotomías en tibia proximal, llenas de complicaciones, riesgo neurovascular y atrogenia. Para enseñaros un poco, estas son las que hacemos en los Blounds, que son osteotomías rotacionales plano-oblicuas, ¿vale? Son en dos planos porque sabéis que el Blount es una deformidad en dos planos, ¿vale? ¿Qué tiene este paciente? Venga, que ya vamos a las partes más relajadas. A ver, lo acabamos de ver, ¿no? Está clarísimo, tiene unas piernas en O. ¿No? Fran, ¿qué tienes de paciente? Venga, te doy opciones. Síndrome de Marfan, ¿no? Porque es así delgaducho y tal. Es un genuvaro simétrico. Es una anteversión femoral persistente. Es una torsión tibial externa. La 2, genuvaro simétrico. Pues sí, es lo que pensaríamos todos, ¿no? Qué miserable. ¿Y qué pasa si al chaval le ponemos las rótulas de frente? Que desaparece el genuvaro, oh Dios mío, increíble, lo hemos curado. Vale, hay que ver siempre con las rótulas hacia adelante. ¿Y qué pasa? Que desaparece y se separan los pies. Esto es lo que conocemos como miserable mala alineación de los miembros inferiores o la miserable de Judet, ¿vale? Es una antetorsión femoral, torsión tibial externa, muy asociado con dolor anterior en la rodilla, muy asociado. Vale, siempre la clave nos la van a dar las rótulas. Es una alteración biomecánica, que se distribuyen de forma anómala las cargas, suele asociarse también con pie plano pronado, y la clínica es que corren de forma peculiar, dolor en cara anterior de la rodilla, que tantos problemas nos da en la consulta, en algunos casos frecuentemente asociada a la inestabilidad patelofemoral. Rótulas al frente, siempre. Tratamiento, conservador, estiramientos, fortalecer cuádriceps, quirúrgico, osteotomía a 4 niveles. Aquí, si antes hablábamos de cortarle 2 huesos, ahora hablamos de cortarle 4, ¿vale? Pensárselo muy mucho. Y sin inestabilidad femoropatelar, desde luego que sí, y asociar la cirugía de la inestabilidad a la carta, ¿no? Reconstrucción del patero femoral, descenso de patela, medición de la TTA. 14 años, dolor en la cara anterior de las rodillas, pies planos. Tenemos esto. TAC torsional le pedimos, tiene una anteversión femoral de 33, una torsión tibial externa de 52, bastante simétricos. Es una miserable mala alineación de los miembros inferiores. Osteotomía a 4 niveles, no las 4 a la vez se hicieron, 2 y 2. ¿Y esta niña? ¿Qué tiene esta niña? No sé si se ve bien, porque yo los vídeos los paso a Gift, que es un truco para las presentaciones, para que no te fallen. ¿Cómo se llama este signo? Muy bien, signo de la J, ¿vale? Esta es una niña que tiene una estabilidad patelofemoral y tiene una miserable mala alineación. Tiene un aumento de la torsión femoral y con aumento de la rotación interna de cadera, disminución de la rotación externa de cadera, aumento del ángulo muslo-pie, patelas altas y una displasia troclear, o sea, un absoluto completo, le falta el valgo. Pendiente de tomar decisión porque ya se nos echó a llorar cuando le hablamos de todas las cirugías. Y esta es una pregunta que ha caído en el MIR este año, la semana pasada, 19 años, vamos a poner 14, que así nos entra la consulta de infantil. Se le luxó la rodilla, después de 2 meses que le dijeron nada, la rótula, después de 2 meses le dijeron que esto no pasaba nada, pero que ahora nota inestabilidad, que se eleva frecuentemente. ¿Cuáles de estos no favorecen la inestabilidad patelofemoral? Pregunta del MIR de este año. ¿La anteversión femoral o persistencia de anteversión femoral, la torsión tibial interna, el genuvalgo o la patela alta? Fácil, ¿no? Lo acabamos de hablar. A ver, ¿cuál, Tamara? Muy bien, la torsión tibial externa es la torsión tibial externa, o sea, la interna no, la externa. Venga, los casos clínicos que veíamos antes y ya acabamos. No me paso mucho. ¿Qué es esta niña? ¿Qué tiene esta paciente? A ver, los adjuntos no pueden contestar. Camina con los 2 pies hacia adentro, ¿no? El izquierdo más. Pues es una deambulación in-toeing, con los pies hacia adentro, pero es asimétrica, ¿vale? Antes hemos dicho que es frecuente que parece que uno lo meta más, pero hay que hacer más exploraciones, ¿no? Cuando algo es asimétrico, uno es muy acentuado, hay que buscar cosas neurológicas, ¿vale? Tiene, si os fijáis, una disminución del balanceo del miembro superior izquierdo,
déficit de dorsiflexión y arrastre, es una marcha neurológica, es una hemiplegia izquierda, ¿vale? 4 años, marcha Intoin, entra a la consulta así. Martín no puede contestar porque es un paciente de este mes. Pues lo descalzamos, porque hay que descalzar y desvestir a todos los pacientes, y camina así. ¿Qué es esto? Claro, si nos cuento más cosas, pues es un poquito difícil. Ahí está la doctora Llanos. Pues son unos piezamos recidivados. Es un niño que había ido de Venezuela y que lo trataron de pequeño de Ponseti, pero le dijeron que las férulas solo tenía que usarlas 3 meses. Entonces ha recidivado, ¿vale? Cuando hay alteraciones en el pie, nos acordamos que tenemos que medir el eje transmaleolar para ver la torsión tibial. Piezamos recidivados. ¿Cuál es el tratamiento de los piezamos? Venga, que estás guay. ¿Cuál es el tratamiento? Venga, alto. Muy bien, el método Ponseti. ¿Y el tratamiento del piezamo recidivado? ¿Cuál? ¿Osteotomía? El método Ponseti, muy bien. Vale, yesos. Y más yesos, vale. Yesos en quirófano, tenotomía del Aquiles y transposición tibia anterior. El niño lo operamos ayer. No todo niño pequeño que mete los pies es por anteversión femoral, ¿vale? Que es la reina, pero hay otras causas. Y este pequeñajo, ¿qué os parece este niño? Que lo grabé en la calle, ¿vale? No me juzguéis, pero... ¿Qué os parece? Que camina lo que hubiera hecho. Bueno, pues probablemente este niño nunca consulte por la relación en la marcha. ¿Y sabéis por qué? Aparte de porque lo vi por la calle. Pues porque su madre camina exactamente igual que él. Y por eso los grabé, porque me hizo gracia. Igualito que su mami. Nuestra página, nuestra sociedad, la SEOP, tiene estas fichas para entregar a los pacientes. Yo las doy todas las consultas muchísimo. ¿Vale? Las descargáis, los papás se quedan tranquilos, además de lo que les he explicado, encima está escrito por una sociedad, ¿vale? También el doctor Staeli creó esta página web, la Global Help, que también explica exactamente lo mismo, ¿vale? Y se lo podéis dar también. Para llevarse a la consulta, la marcha Intoin, mejora con el crecimiento, tranquilizar, exploración completa siempre. Acordamos de nuestro perfil rotacional Staeli, evitar el uso innecesario de ortesis, por favor, mitos fuera. La cirugía es excepcional. La rotación externa no mejora con el crecimiento. La miserable malinación, a pesar de su nombre, muchas veces no suele precisar tratamiento quirúrgico. Conocer lo fisiológico fundamental para distinguir lo patológico. Y citando al doctor Staeli, deje que la magia del tiempo y el crecimiento actúen. El tratamiento de la madre naturaleza es seguro, barato y efectivo. Y nada más, invitados al congreso este año que hacemos conjunto con los portugueses, que va a tener carácter internacional, así que quien quiera llevar un póster es póster internacional. Y muchísimas gracias, nos vemos en Santiago.